Ok, ahora sí, vamos a empezar entonces, hermanos, allí en la segunda de Timoteo, y ahí me toca los primeros 3 capítulos de la segunda de Timoteo. Entonces, hermanos, vamos a orarle al Señor. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, como vamos concluyendo el Nuevo Testamento. Señor, ayúdanos, Señor, por tu gracia a concluirlo y que podamos aprender bien, Señor, todo lo que tú nos tienes en tu palabra, Señor. Te pido que tú nos des la fuerza y nos des la habilidad para poder hacerlo, Señor, que esto viene realmente de ti, Señor. Ayúdame, Padre, que seas tú hablando a través de mí, que no sea yo, Señor, estorbando el mensaje. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, el libro de la segunda de Timoteo. Y vamos a ver una introducción. Esta fue la última carta que escribió Pablo. Pablo escribió para motivar a Timoteo a perseverar aún en medio de intensa persecución por fuera y de apostasía por dentro. La batalla es tanto afuera como adentro, ¿verdad? Un versículo clave es 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y lo mismo es para nosotros, hermanos, cuando somos perseguidos. Tenemos que ser motivados a continuar nuestra obra de evangelismo, ¿verdad? Y cumplir nuestro ministerio. Una división sencilla del libro de 2 de Timoteo. Veamos una división sencilla. 2 de Timoteo capítulo 1 nos habla de la perseverancia en el ministerio. Capítulo 2 nos habla de la perseverancia en las dificultades. Y capítulo 3 nos habla de la perseverancia contra la apostasía. Capítulo 4 nos habla de la perseverancia en la batalla. Entonces veamos primero la 2 de Timoteo el capítulo 1, ¿verdad? Perseverancia en el ministerio. 2 de Timoteo capítulo 1, del 1 al 4, Pablo da a Timoteo un saludo especial, hermano. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con la limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas por llenarme de gozo. Ok, Pablo da a Timoteo un saludo especial, recordándose de él en sus oraciones, ¿verdad? Y con lágrimas para llenarse de gozo, ¿verdad? Entonces Pablo da a Timoteo un saludo especial. La 2 de Timoteo 1:1 nos dice que Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo. Pablo da a Timoteo un recuerdo de su propio ministerio y de las responsabilidades que recibió del Señor Jesús, ¿verdad? 2 de Timoteo 1:2, por favor. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo considera a Timoteo como su propio hijo amado en el Señor y le desea la triple bendición de gracia, misericordia y paz. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo describe su intercesión a favor de Timoteo y su gratitud a Dios por Timoteo. 2 de Timoteo 1:4, Pablo expresa a Timoteo su deseo de verlo nuevamente, como lo leímos anteriormente. 2 de Timoteo 1, de 5 al 7, hermano. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Pablo está animando a Timoteo, ¿cierto?, que traiga memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en la abuela Loida. O sea que aquí vemos en 3 generaciones, ¿verdad?, realmente cómo el evangelio fue llevado desde la abuela Loida a su madre Eunice y a él, ¿verdad?,
Qué bueno es ver cuando la familia va entonces bien en la fe en Jesucristo. Él fue levantado por una familia piadosa, ¿verdad? De creyentes. Y estoy seguro que en ti también, dice, ¿no? Entonces vemos que Pablo anima a Timoteo a ser fiel a su ministerio, en su ministerio. Segunda Timoteo 4:5 también nos habla de ese asunto. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda Timoteo 4:5. Muy bien. Segunda Timoteo 1:5. Él lo alienta a seguir sirviendo, dado la herencia espiritual que ha recibido de su madre y de su abuela. Tenía el ejemplo de ellas. Y con tal ejemplo, por eso Pablo le dice allí que también él estaba seguro que en ti también, o sea que esa clase de fe estaba en él, una fe genuina, hermanos, así como la tenía la abuela Loida y su madre Eunice. Él lo alienta a seguir sirviendo, dado la herencia espiritual que ha recibido de su madre y de su abuela. ¿Qué clase de herencia espiritual vamos a dejar nosotros a nuestros hijos, hermanos, verdad? Espero que sea una buena. Segunda Timoteo 1:6, hermano. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él le recuerda que le ha sido encomendado un importante ministerio por el apóstol Pablo y que él debía cumplirlo fielmente, sobre todo su labor de evangelista. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él le dice que debe ser firme y decidido en el servicio porque Dios le ha provisto de todo lo necesario para no vacilar, ¿verdad? Dios le ha dado espíritu no de cobardía, sino de poder y de dominio propio, que ese es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene en la comunión con Cristo. Segunda Timoteo 1, del 8 al 12, Pablo exhorta a Timoteo a estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. Veámoslo desglosado. Segunda Timoteo 1, del 8 al 10, hermano. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por medio del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces Pablo lo pone a ver a él hacia el futuro en lo que ha hecho la obra completa de Cristo para que se llene de fortaleza y entonces él pueda sufrir, pero sufrir con gozo, ¿verdad? Entonces vale la pena sufrir por causa del Evangelio, básicamente lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo 1:8a nos dice allí la palabra, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo dice a Timoteo que no se vuelva atrás con vergüenza, sino dar testimonio del Señor y estar firme con Pablo, ¿cierto? Que no le hubiera vergüenza por compartir el Evangelio, ¿verdad? Lo mismo nosotros, no debemos de avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo, sin importar el rechazo, sin importar que la gente eche de menos el mensaje, hermano. Tenemos que perseverar, porque esa es la labor que Dios nos ha puesto aquí desde el momento en que fuimos salvos. En el versículo 1:8b nos dice la palabra de Dios, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él le dice que participe de los sufrimientos por causa del Evangelio, fortalecido con el poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:9a nos dice allí, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios nos salvó por medio del Evangelio. Esa es la salvación fase 1, ¿verdad? Que fuimos salvos ¿de qué? De la pena del pecado, de la condenación del pecado. Entonces vale la pena sufrir por Cristo, hermano, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:9b nos dice allí, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, por medio del Evangelio somos llamados a vivir una vida santa. Salvación, fase 2, hermanos, ¿cierto? Y por eso nos dice allí la palabra de esa manera. Segunda de Timoteo 1:9c, dice la palabra de Dios allí nuevamente,
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que Dios propuso en la eternidad pasada salvar por gracia a los que confían en Cristo. Nosotros no merecemos la salvación, se nos fue ofrecida como un regalo. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y se levantó entre los muertos. En el momento en que tú y yo pusimos nuestra fe en Cristo, hemos sido salvos por su pura gracia, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que no importara si fuera por muerte o por persecución, Dios por medio de su resurrección nos puede dar esperanza más allá de la tumba. Vale la pena sufrir por Cristo. Por medio de las buenas nuevas acerca de la muerte de Cristo por nuestros pecados y su resurrección de los muertos, el poder sobre la muerte y la vida eterna han salido a la luz. Segunda Timoteo 1:1. Hermano. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la vida que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Poniendo la mira en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Segunda Timoteo 1, del 11 al 12, hermano. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Toda la confianza ponía Pablo en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, y él sabía que el Señor le iba a ayudar a pesar de sus prisiones, a pesar de su persecución, a pesar de todo, ¿no? Pablo sufre voluntariamente por la causa del Evangelio, hermano, fue voluntaria su sufrimiento, porque él sabe muy bien en quién ha creído. ¿Lo sabe usted, hermano? ¿Está seguro? ¿Está usted confiando en Jesucristo? No solamente haber creído para ser salvo, sino está confiando diariamente en Él. Segunda Timoteo 1:11. Pablo señala su sentido de responsabilidad al haber sido constituido predicador, apóstol, maestro del Evangelio, ¿verdad? Maestro a los gentiles, ¿no? Segunda Timoteo 1:12. Pablo conocía a la persona o Jesucristo en quien había confiado y estaba convencido de que él podía guardar hasta el final de los tiempos, ¿cierto? Hasta el final de los tiempos, lo podía guardarlo a él. Y también tiene referencia a Salmo 9:10, usted la puede consultar. Estaba convencido, hermano, ¿cierto? ¿Y cómo un cristiano puede estar convencido de todo esto? Bueno, si permanece en él, si se considera muerto al pecado y vivo con Cristo siempre, ¿verdad? Siempre está permaneciendo en Él. De seguro, hermano, que usted va a estar convencido y va a vivir una vida triunfante a pesar de las tribulaciones. Segunda Timoteo 1, del 13 al 18, nos habla de reteniendo firme la verdad del Evangelio, ¿cierto? Segunda Timoteo 1, del 13 al 14, hermano. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen propósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí está. Entonces Pablo le comenzaba la instrucción de cómo retener firme la verdad del Evangelio, ¿verdad? Y entonces le dice que hay que retener que las sanas palabras que él oyó de él, ¿verdad? Que oíste de mí, básicamente, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Pablo apela a Timoteo a ser fiel en guardar lo que se le había enseñado. Y según el contexto, esto se refiere claramente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Imagínese usted, hermano, que está militando fuertemente en el Señor y luego vea que algunos hermanos que andaban con usted lo comienzan a dejar, ¿verdad? Comienzan a desertar, básicamente. ¿Cómo se sentiría usted, verdad? Pero bien, Pablo no tenía puesta su mirada en los hombres, sino en Dios. Y por eso de Dios venía la fortaleza y por eso perseveraba. Pablo nombra a algunos creyentes que lo habían abandonado. Esto se debió probablemente a su persecución y encarcelamiento. Segunda Timoteo 1, el 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló.
Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y que cuantos nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Imagínense el testimonio de Onesífero, ¿verdad? Ahí hay unos hombres que ayudan, hermano, y reconocen muy bien la labor de Pablo, ¿verdad? Y entonces lo confortaban. O sea que Pablo recomienda a Onesífero por permanecer junto a él en su tiempo de gran persecución. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, vemos en Juan 16, del 8 al 11, ¿verdad? Vemos que el enfoque por mediante el Espíritu Santo es que entonces, ¿qué pasa? Nos convence por medio del Evangelio de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, el foco nuestro es estar en ¿qué, hermano? En el Evangelio, en el Evangelio. Y cuando se le comunica a una persona que está perdida en sus pecados, que no conoce a Cristo, el Evangelio, el foco debe estar en la muerte y crucifixión de Jesucristo por nuestros pecados. Ahí es donde se encuentra el perdón de pecados, ahí es donde se encuentra la resurrección y la vida eterna para las personas que ponen su fe en Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, el problema es que hoy en día el enfoque no está en el Evangelio, no está en la cruz, ¿cierto? Ya sea porque algunos se avergüenzan de la cruz, o ya sea porque algunos han adoptado metodologías humanas para quitar el enfoque de la cruz de Cristo, el Evangelio, y lo están poniendo es en el hombre perdido, como usted puede ver en la gráfica. ¿Y qué le dicen a la persona cuando le dicen pues que para que sea salva? Le dicen invita a Cristo, o sea que la salvación de la persona va a depender de la capacidad que él tenga para invitar a Cristo, ¿verdad? Obras, nuevamente. Le dicen hazle el Señor de tu vida, ¿verdad? Le estamos pidiendo a una persona que está perdida en sus pecados, que está separada de Dios, que le haga al Señor el Señor de su vida. Una cuestión que es para la santificación del creyente, no para la justificación del incrédulo. Y seguimos enfocando en lo que la persona tiene que hacer, y la cruz y el poder de la cruz para la salvación desaparece de todo el foco, hermano. Y el foco está en lo que la persona hace. Nuevamente, las obras. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que por las obras de la ley nadie verá a Dios, ¿verdad? ¿Y qué le decimos también? Ora esta oración, invita a Cristo, repite esta oración, hazle el Señor de tu vida. Cree y sé bautizado, le agregamos al Evangelio. Como lo están los Gálatas 1, del 6 al 7, ¿verdad? Le estaban agregando al Evangelio. Pero hermano, tenemos que volver al foco del Evangelio, que es Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados y se levantó entre los muertos. Y junto con la palabra del Evangelio viene la convicción de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, dice la palabra de Dios. Es un solo pecado que condena al hombre que escucha el Evangelio, y es el pecado de no creer que Cristo ya pagó por todos sus pecados en la cruz. El pecado de incredulidad, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces ahora a cambiar de lección. Entonces es importante que el foco, hermanos, de nuestro evangelio esté en Cristo. Así como lo tenía Pablo, no se avergonzaba por prisión de lo que fuera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay de mí si no predico el evangelio de Cristo. El foco debe estar en la cruz y en la obra completa y suficiente que Cristo hizo para salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:2, vamos allí, hermanos. Perseverancia en las dificultades. Y aquí Pablo nos va a animar a nosotros a perseverar en las dificultades. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7, Pablo anima a Timoteo a ser fuerte en el ministerio. A ser fuerte en el ministerio, hermano. Y todos nosotros necesitamos ser fuertes en el ministerio. Aún ustedes aquí, hermanos, en Bolivia, a pesar de la persecución, de aquellos que se van en contra de la predicación clara del evangelio, hermano, no se deben de avergonzar. Segunda Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuevamente el apoyo nuestro es en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es allí donde vamos a encontrar el poder de Dios para poder entonces nosotros ser victoriosos y perseverar en las dificultades en el ministerio. Pablo le dice que se esfuerce en la gracia de Dios. Es en la cruz de Cristo que nosotros encontramos el poder de Dios. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Tenía que también, fuera eso de ser evangelista, enfocarse entonces en qué, en hacer hacedores de discípulos. Pablo instruye a Timoteo que enseñe la sana doctrina a creyentes fieles que pueden enseñar a otros y así se siga propagando la verdad. Un evangelio claro, hermanos, una gracia clara, ¿cierto? A Cristo y a este crucificado, tal cual como él lo había presentado en diversos sitios, ¿verdad? Incluyendo en Corinto. Segunda Timoteo 2, del 3 al 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces vemos claramente que le pide a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Todo buen soldado de Cristo sufre penalidades, hermano. Porque el mensaje de la cruz va en contra del mensaje del mundo, ¿verdad? En el mundo usted encontrará aflicción, pero en Cristo usted encuentra la victoria porque Él ha vencido el mundo, ¿verdad? Estos son totalmente mensajes opuestos y aún dentro del medio religioso nuestro, hermano, en donde han reemplazado la obra de Cristo por las obras humanas, ¿verdad? Vamos a encontrar oposición, hermano, pero debemos de perseverar. Pablo dice a Timoteo que sea fuerte para soportar voluntariamente las dificultades, tal cual como Cristo las soportó por nosotros, ¿verdad? Segunda Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todo soldado está enfocado en su misión, hermano, ¿cierto? Todo soldado está enfocado en lo que tiene que hacer. No hay tiempo para estar enredado en otras cuestiones, porque le puede costar, ¿qué? La vida, ¿cierto? ¿Qué le pasa al cristiano, hermano? El cristiano debe entonces de estar enfocado, hermano, enfocado en las cosas de Dios, porque si no va a sufrir, ¿qué? Va a sufrir calamidades, ¿verdad? Va a sufrir derrotas por el enemigo. Cuando un soldado va a la guerra puede ser secuestrado por el enemigo, puede ser dado de baja por el enemigo, puede o muchos van a desertar y no ir a la batalla, ¿verdad? Por lo tanto, le dice Pablo básicamente allí que él debe militar, ¿verdad? Y no se enreda en los negocios de la vida, debe estar enfocado, hermano, ¿cierto? Como buen soldado no debía ser distraído, hermano, ¿sí? Hebreos 12:1, hermano. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando tú estás enfocado en la palabra de Dios, teniendo comunión con el Señor, hermano, no hay nada que te distraiga de militar como debemos de hacer, ¿verdad? Militar de una forma que agrade al Señor, ¿cierto? Que no nos enredemos con los negocios de la vida, ¿cierto? A fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Como buen soldado no debía ser distraído. En 2 Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Legítimamente, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo empezó la carta a Pablo? Recordándole la fe no fingida de quién, de su abuela Loida y su madre Eunice, ¿verdad? Son personas que le dejaron un buen legado a él, ¿verdad? ¿De qué? Un legado de que verdaderamente lucharon ellas como atletas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, ellos habían luchado legítimamente, era para que él continuara también luchando legítimamente, como lo estaba haciendo Pablo, ¿verdad? Como lo estaba haciendo Pablo. Como atleta ganador, debía competir según los reglamentos. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros vamos por una corona incorruptible, hermanos. 2 Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Como labrador esforzado debía trabajar y esperar antes de comer el fruto de su labor. 2 Timoteo 2:7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo le dice que medite en estas cosas y que Dios le enseñaría el significado. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio.
Pablo menciona a Timoteo dos puntos importantes e inseparables del Evangelio concernientes a la identidad o la persona de Jesucristo. La identidad de Cristo incluye tanto su humanidad como su divinidad. Quita uno de estos puntos y no tendrás un mensaje del Evangelio. 100% humano, pero 100% deidad. Segunda Timoteo 2, 8b, Cristo es Dios, como lo prueba la resurrección. Y así lo puede ver usted en Romanos 1:4. Segunda Timoteo 2:8a nos dice allí, Cristo es un ser humano que es descendiente directamente de David, que también puede simpatizar con nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? Se identifica con nosotros. Segunda Timoteo 2, del 9 al 13, Pablo no piensa que lo que ha sufrido por predicar el Evangelio sea en vano. Él sabe muy bien que para quién está viviendo y sabe muy bien que él iba a ser recompensado. Lo mismo nosotros, hermanos, cuando perseveramos, nosotros no estamos haciéndolo en vano. Segunda Timoteo 2:9, hermano. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. No hay nada que deje preso al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo está en cadenas por predicar a Cristo. Sin embargo, sabe que la palabra de Dios no está encadenada. No hay quien pueda detener el Evangelio, hermano. Ni durante el tiempo del oscurantismo, en donde el catolicismo romano que mandaba quemar Biblias, hermano, no pudo contra la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios persevera y la palabra de Dios va a ser predicada hasta el fin, ¿verdad? Dice la palabra muy claramente. Jesús dijo. Segunda Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo soportaba voluntariamente todas las dificultades por causa de los elegidos de Dios, los salvos, para que ellos obtengan la salvación que tienen en Cristo Jesús. Obtener la salvación, griego soterías, tukchano, golpear el ojo del buey. En cuanto a la salvación, se refiere a la salvación fase número 2. Quiere decir ser salvos del poder del pecado. Segunda Timoteo 2:10b, vemos que él estaba dispuesto a sufrir para que otros pudieran llegar a un buen final y participar de la gloria eterna. Esto se refiere a la salvación de fase 3 o la glorificación. Segunda Timoteo 2 del 11 al 13, hermano. Palabra fiel es esta: si somos muertos, con Él también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces Pablo habla de la importancia de permanecer fiel aún en medio de los sufrimientos y las dificultades, hermano. Segunda Timoteo 2:11 nos dice allí, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Está convencido, totalmente identificado con Él, ¿verdad? De que Él nos va a dar vida, ¿verdad? Y nos ha dado vida realmente, y es vida eterna. Esta declaración debe ser aceptada por todos los cristianos por su profunda verdad. Viviremos porque hemos muerto con Cristo. Esa es una realidad, hermanos. En el momento en que hemos sido identificados con Cristo por Dios, el Espíritu Santo, en la salvación, en el momento en que tú pones tu fe en la muerte y crucifixión de Cristo por tus pecados, hermano, esto es una realidad. Somos muertos con Él, también viviremos con Él. El que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna, dice el Señor. Segunda Timoteo 2:12a, si sufrimos, reinaremos con Él. Nuestra futura posición en el reino de Cristo depende de nuestra fidelidad presente. Será recompensado aquel que sufre por Cristo, ¿verdad? Y vimos diversas coronas que el Señor tiene, ¿verdad? Como a manera de ¿qué? De representación de que nuestro esfuerzo en Cristo va a ser recompensado, ¿verdad? Si sufrimos, reinaremos con Él. En nuestra futura posición en el reino de Cristo depende de nuestra fidelidad presente. Segunda Timoteo 2:12a, vemos que si le negamos, dice la palabra de Dios, así le negaremos, Él también nos negará. ¿Qué nos negará? Recompensa. Si le negamos, Él nos negará la recompensa o posiciones de autoridad en su reino eterno. ¿Sí? Esto es claro, hermano. No le niega la salvación porque no depende de su fidelidad. Dependió de la obra perfecta y completa de Cristo por usted cuando puso su fe en Él para ser salvo. Amén. Pero sí podemos perder recompensas, hermanos.
por nuestra infidelidad. En el versículo 13 nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Si fuésemos totalmente infieles, nuestra posición en Cristo está eternamente segura, incluso en nuestra infidelidad o en nuestros fracasos. Seguimos identificados con Él. Él no nos negará el cielo, no podemos perder la salvación, ¿cierto? Porque Él dice, si fuéramos infieles, ¿Él qué? Permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. La salvación es del Señor. Entonces vemos que nuestro fundamento debe estar en la palabra de Dios, hermanos, ¿cierto? En ella podemos nosotros habitar, o ella puede morar en nosotros, ¿verdad? También tenemos la labor del Espíritu Santo, es sellar, ¿cierto? Sellar en nosotros. Él habita en nosotros también por medio del Espíritu Santo. Confortar, como dice Juan 14:16, Él está el que nos conforta o el que nos consuela, ¿verdad? El consolador. Y también nos asegura la salvación, el Espíritu Santo, son las arras de nuestra salvación. Romanos 8, del 15 al 16. Por lo tanto, Romanos 8, del 38 al 39, nos asegura de que nuestra glorificación es segura. Tenemos seguridad, ¿qué, hermanos? Eterna. ¿Y cómo sabemos esto? Porque estamos fundados por la palabra de Dios. Hemos creído el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras, y por eso tenemos una seguridad eterna. Entonces la seguridad eterna, como dice Juan 10 del 28 al 29, nos dice, como creyentes perteneces a Dios por siempre. Segunda Timoteo 2:19 lo dice. El Espíritu Santo es la marca de nuestra eterna seguridad. Efesios 4:30 lo dice, y Efesios 1 del 13 al 14. Eternamente en Cristo, por la fe sola en Cristo solamente, significa que nada puede separarnos del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo, nada, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8, del 38 al 39. Continuemos, 2 Timoteo 2 del 14 al 26. Pablo da a Timoteo información esencial para su ministerio. 2 Timoteo 2, 14, por favor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Él debería recordar a los creyentes las verdades que Pablo había enseñado, no distraerse de la verdad que ya está puesta allí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Y los profetas, dice la palabra de Dios. Él debía recordar a todos los creyentes las verdades, ¿verdad? 2 Timoteo 2:14b debía impedir que los creyentes discutieran inútilmente sobre palabras. Esto es común entre gente inmadura, ¿cierto? Discutiendo todo el tiempo, hermano. No debemos estar enfocados en la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:14c. Estas discusiones no edifican, sino destruyen a los creyentes. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Que usa bien qué? La palabra de verdad. En el griego dice que la divide bien, que sabe muy bien utilizarla en sus contextos. Debía usar buenos métodos de estudio bíblico. Timoteo debía usar bien la verdad de la palabra de Dios. Y eso es por eso que nos estamos entrenando, es por eso que nos estamos discipulando y nos estamos profundizando en la palabra de Dios, viendo bien los contextos, ¿verdad? 2 Timoteo 2, del 16 al 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces tenemos el ejemplo de Himeneo y Fileto, ¿verdad?, que se desviaron pensando que la resurrección ya ocurrió, ¿verdad? Timoteo debía tener diálogos edificantes en lugar de estos hombres que se estaban desviando de la verdad. 2 Timoteo 2:16, debía evitar vanas palabras y conversaciones inútiles porque llevan a la impiedad, ¿cierto? 2 Timoteo 2:17 nos dice allí, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son ¿qué? Himeneo y Fileto. Discusiones necias sobre palabras proliferan como gangrena, por lo cual deben evitarse, ¿verdad? Es fácil que un creyente como ellos, hermanos, se desvíe de la verdad si no se acoge a la palabra de Dios y su autoridad. 2 Timoteo 2:18, discusiones insensatas hacen
tambalear la fe de algunos creyentes. Leámoslo por favor, hermano. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe de algunos, hermano, ¿verdad? Y el problema es cuando comenzamos a colocar el foco en las personas y no en Cristo y no en lo que está en su palabra. Ese es el problema, hermano, ¿cierto? Discusiones de Satanás hacen tambalear la fe de muchos. ¿Por qué? Están escuchando a maestros, aquellos que tienen PhD o tienen ¿cómo se llama? Grados de seminario, y no examinen lo que la palabra de Dios dice. Y saben, hay muchos herejes que salen así y salen aún de los seminarios, hermanos, ¿sí? Hay que tener cuidado. 2 Timoteo 2, 19a, disputar sobre el significado de palabras causa inseguridad. El fundamento de Dios permanece firme, hermanos. Y aquí está el fundamento de Dios. Leámoslo del versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Apártese de qué? De iniquidad. Y iniquidad es pervertir lo que la palabra de Dios dice. Eso también es iniquidad, hermano, ¿cierto? Disputar sobre el significado de palabras causa inseguridad en las personas. 2 Timoteo 2, 19b dice que Dios conoce a los suyos, nadie es olvidado o dejado de lado. 2 Timoteo 2, 19c al 21, hermano. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así es, hermanos, tenemos que discernir muy bien. Todo lo que está aquí es para nuestra edificación, y esto es útil, la palabra de Dios. Como vasos santos para el Señor, los hijos de Dios deben siempre abstenerse de pecado, ¿verdad? ¿Y cómo? Estando en su palabra, ¿verdad? Perseverando en su palabra. 2 Timoteo 2, del 22 al 26, Pablo dice a Timoteo cómo servir de verdad al Señor. 2 Timoteo 2, 22a, debía huir de las pasiones juveniles, por favor. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así es, hermano, así cuando uno es joven, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Comienza las pasiones juveniles. Hay que tener cuidado con eso, hermano, te puede desviar. Si no estás enfocado en la palabra de Dios, podemos caer en inmoralidad, podemos caer en cosas que realmente nos descalificarían, ¿verdad? Como ministros del Señor. Entonces debía huir de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2, 22b, debía buscar el fruto del Espíritu Santo en lugar de eso, ¿verdad? El permanecer en Cristo por medio de su palabra. 2 Timoteo 2, 23, debía rechazar cuestiones necias e insensatas que solo llevan a discusiones, hermano. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Muy bien. 2 Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sufrido, quiere decir una persona que tiene dominio propio, templanza, que es un fruto del Espíritu Santo, madurez espiritual. En el 2 Timoteo 2, 23, debía rechazar cuestiones necias e insensatas que solo llevan a discusiones. En el 2.24, los siervos de Dios no han de ser pendencieros. 2 Timoteo 2.24b, Pablo dice a Timoteo que sea amable con todos. También dice que él debería ser apto para enseñar. Como siervo fiel de Cristo debes tener una buena y completa comprensión de la palabra de Dios para que la pueda explicar claramente a los demás, ¿cierto? 2 Timoteo 2.24d dice, sé paciente cuando te hacen mal. Nunca es bueno ser vengativo, ¿cierto? No debemos responder mal por mal, sino a que nos hacen mal, debemos de hacer el bien, amar a vuestros enemigos, dice el Señor. Ser vengativo nunca es bueno, hermanos. 2 Timoteo 2, del 25 al 26.
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Hermano, aquí también nos habla de que debemos de confrontar, ¿verdad? Y muchas veces eso es falta de madurez cuando nosotros no confrontamos con la verdad a las personas. Y realmente no la estamos amando a las personas, cuando realmente sabemos que tenemos que corregirla y no lo hacemos. Simplemente porque estamos diciendo, ay, ¿será que me va a rechazar? ¿Cómo va a reaccionar? No, hermano, no debemos de buscar nuestro propio beneficio, sino el bien de los demás. El amor no busca lo suyo, sino el bien de los demás. Debe corregirse con mucha benignidad, con la esperanza de que Dios conceda un cambio de mentalidad en aquellas personas, realmente que los lleve al arrepentimiento, ¿verdad? Segunda Timoteo 3, del 1 al 15, nos habla ahora de la perseverancia contra la apostasía, ¿cierto? Perseverancia contra la apostasía. Y la apostasía es la deserción de la verdad, hermano. Hay muchos que van a desertar de la verdad. Y siempre ha habido apostasía en el mundo, como durante el tiempo del oscurantismo, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener una perseverancia. Y Pablo va a darle unas pautas aquí a Timoteo. Entonces tenemos 2 Timoteo 3, del 1 al 9. Pablo advierte a Timoteo sobre la futura apostasía. 2 Timoteo 3, del 2 al 5, hermano. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A esto se evita. ¿Y cuándo va a suceder eso, hermano? El versículo 1 dice, también debes saber esto, versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué que describe eso en los tiempos nuestros, verdad? En donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? El matrimonio homosexual es ok, todo está bien, ¿verdad? Todo va tremendo, ¿verdad? Entonces en los últimos días la gente tendrá las siguientes malvadas características. Veamos, 2 Timoteo 3, 2a dice, se amarán a sí mismos y a su dinero, ¿cierto? Y lo dice claramente allí en el versículo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. 2 Timoteo 3, 2 también nos dice, serán arrogantes y abusadores, ¿cierto? Vanagloriosos, soberbios. También nos dice que sus hijos serán desobedientes y malagradecidos, ¿cierto? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, impetuosos, aborrecedores de lo bueno, traidores, desobedientes a sus padres. 2 Timoteo 3, 2d nos dice que la gente será irreligiosa y considerará que nada es sagrado, ¿verdad? 2 Timoteo 3, 3a también nos dice que serán desalmados, implacables y calumniadores. También nos dice que no tendrán autocontrol, ¿cierto? No tendrán ningún dominio propio, serán brutales y aborrecerán lo bueno, ¿verdad? Traicionarán a sus amigos, serán impulsivos, engredidos y amarán los deleites más que de Dios, ¿cierto? Amadores más de los placeres más que de Dios. En el 3.5 también nos dice allí que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Tendrán apariencia de ser religiosos dentro del ámbito religioso, falsa religión, ¿verdad? Sin embargo, rechazarán el poder de Dios para ser santos en lo interior. Quiere decir, viven una vida hipócrita. Por fuera proclaman piedad y devoción a Dios, pero en el momento de practicar la verdad carecen de poder. Niegan realmente a Dios. 2 Timoteo 3, 5b, vemos que Pablo dice a Timoteo que evite a esa clase de personas, ¿sí? A esa clase de personas. Y están por todo lado, hermano. En religiones, en nuestro ámbito también, en las iglesias, la hipocresía está en todo lado, ¿verdad? Y es una manera de apostatar. 2 Timoteo 3, 5, Pablo dice a Timoteo que evite a esta clase de personas. 2 Timoteo 3, del 6 al 10, nos habla de los falsos maestros, también serán una amenaza en los últimos tiempos. Así como durante los tiempos de Jesús eran los falsos profetas, ahorita la iglesia tiene problemas con los falsos maestros, ¿cierto?
Segunda Timoteo 3, del 6 al 7, hermano. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por sus diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y vemos eso, hermano, que ocurre por todo lado, aún dentro de las iglesias evangélicas, hermano. Se ven pastores que dejan a su mujer porque ya se casan con otra y siguen de pastores, no importa, y dejan y se casan con la otra, y mejor dicho, es una desgracia, ¿verdad? Los falsos maestros penetran disimuladamente en los hogares y engañan a las mujeres vulnerables, ¿verdad? Segunda Timoteo 3, del 8 al 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces aquí Pablo está trayendo alusión en el tiempo pasado como Janes y Jambres resistieron a Moisés, ¿verdad? Y se opusieron y pagaron con gran precio, ¿verdad? Entonces, como tienen sus mentes depravadas, estos falsos maestros de hoy se oponen a la verdad y finalmente terminarán mal. Hagamos un resumen doctrinal acerca de la apostasía. La apostasía es la rebelión contra la autoridad de Dios que viene de los deseos codiciosos de ¿qué? De la carne. Siempre está por lo regular atada ¿a qué? A la inmoralidad sexual o también a la codicia del dinero, ¿verdad? También vemos que la apostasía es un problema interno que ocurre rápidamente, como ocurrió también en Hechos 20, del 29 al 30, y también tenemos allí en Judas, Judas versículo 4. Satanás provee la energía detrás de la apostasía. Él es el ángel de luz, se viste como ángel de luz, dice la palabra de Dios. Que no os sorprendáis, ¿cierto? Que Satanás se viste como ángel de luz. La apostasía siempre involucra la perversión del estándar de Dios en favor del estándar relativo del hombre, que lleva a la confusión moral. Todo es relativo dentro de la apostasía. Usted la puede ver por su lado en 2 de Pedro 3, del 15 al 16 y Romanos 1, del 24 al 31. Cada generación apóstata pierde más y más entendimiento bíblico. 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, hermano, por favor. 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas, ¿verdad? Cuando colocamos a la gente a responder al Evangelio por medio de métodos humanos y obras, es una forma de apostasía, hermano, ¿sí? Algunos lo hacen por ignorancia, pero otros, hermanos, lo hacen por ganancia propia. La apostasía involucra la eliminación de Jesucristo del Evangelio. Y eso es clarito, hermano. 2 de Juan 7 al 11 nos lo dice, ¿verdad? La apostasía requiere tomar medidas drásticas para prevenirla y detenerla, hermanos. Como dice en Gálatas 1, del 8 al 9, hermano, por favor. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio, hermanos? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras, y que las personas únicamente por la sola fe en la sola obra de Cristo en la cruz pueden ser salvos, hermanos. Únicamente, hermanos, ¿cierto? Toda persona requiere arrepentirse, sí, tiene que cambiar de mentalidad, de dejar de confiar en lo que usaba, pensar que eso lo salvaba, que eran sus propias obras, su religión o su afiliación, y poner su fe únicamente en la obra completa de la cruz, que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, ¿cierto? No es pasando adelante, arrodillándose, rogándole, diciéndole a Cristo que entre en su corazón. Nada, hermano, es poniendo su fe en Jesucristo únicamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, decía la palabra. Pablo no le dijo arrodíllese, suplíquele, ¿cierto? Deja de ser pagano. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Él es el que hace la buena obra.
El que empezó la buena obra en nosotros es fiel y justo para terminarla. Él es el que hace la obra. Las personas solamente tienen que confiar en Él para ser salvos. La apostasía hace la vida difícil para aquellos decididos de seguir a Cristo, ¿cierto? Y siempre vamos a tener esa dificultad, como la vamos a leer en 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Nadie está inmune a la apostasía. Primera de Juan 5, 21, hermano. 21, perdón. Sí. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque toda forma de apostasía siempre involucra la idolatría. La idolatría, ya sea de uno mismo, ¿cierto? De uno mismo, el beneficio de su propio ¿qué? Bolsillo, o la licencia para pecar, ¿verdad? Hermano, eso es siempre así, hermano. Guardados de los ídolos, ¿verdad? Muy bien. La lectura continua de la verdad sirve como prevención a la apostasía, hermano. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, hermanos, pedimos todo lo que queremos y se nos será hecho, dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, como dice en Colosenses, more abundantemente en nosotros, ¿verdad? Ella va a producir en nosotros adoración. Vamos a adorar al Señor con salmos, con alegría, ¿verdad? Vamos a ser copartícipes constantemente de la presencia del Señor en nuestra vida. El enfoque puesto en el Señor provee el denuedo o poder, ¿para qué? Valentía, para seguir adelante y no fatigarse en tiempos difíciles de apostasía. Hebreos 12, del 1 al 3 nos lo dice, hermano, y vamos allí rápidamente, hermanos. Hebreos 12, del 1 al 3. ¿Ya llegaron allí? Más rápido que yo, ¿verdad? Y dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos los de Hebreos 11, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo tenemos una carrera que tenemos por delante, y una carrera que es gloriosa, hermanos. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si Jesucristo fue la cruz con gozo, hermano, es posible tener gozo en medio del sufrimiento si nos identificamos diariamente con Él, muertos al pecado ciertamente y vivos para con Cristo, hermano. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Segunda Timoteo 3, del 10 al 17, es un hecho que sufriremos persecución, pero debemos estar afirmados con la verdad en medio de todo eso, hermano. Segunda Timoteo 3, del 10 al 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Ahí muestra muy claro y recordándole a él todas las persecuciones que sufrieron juntos, ¿verdad? ¿Y qué dice allí cuando se acuerdan, cuando estudiamos Hechos capítulo 13, 14, cuando estuvo allí en Antioquía, hermanos? Era claro, ¿verdad? Entonces Timoteo imitaba la conducta de Pablo y los sufrimientos. Pablo tenía un punto de referencia en el pasado para que él se acordara de aquellos momentos en donde el Señor les fue fiel, para que él fuese fiel en el presente. Lo mismo nosotros debemos de tener puntos de referencia, de fidelidad, en donde con nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, Dios fue fiel, hermano, para que nosotros continuemos con Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel con nosotros, Él no ha cambiado, hermano, ¿cierto? Timoteo imitaba la conducta de Pablo y los sufrimientos. Segunda Timoteo, capítulo 3, del 12 al 13, por favor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces mire usted los dos caminos, ¿verdad? Y es un contraste grande y vale la pena ser fiel al Señor, ¿cierto? Porque Pablo dice que todos los que quieran vivir
una vida piadosa serán perseguidos, pero son bendecidos, hermanos. Son bendecidos porque los que deciden vivir una vida piadosa son aquellos quienes están tomando la cruz de Cristo, se están identificando con el plan de arriba, ¿verdad? Así como el Señor exhortó a Pablo que pusiera las miradas en las cosas de arriba, ¿verdad? Y cuando tomamos su cruz, hermanos, no hay prueba que te pueda detener, porque es Cristo que te está dando el poder para soportar toda prueba, amén. Pablo dice que todos los que quieran vivir una vida piadosa serán perseguidos, sufrirán persecución. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 15, hermano. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Por la salvación por fe que es en Cristo Jesús, obviamente está hablando de la santificación, la salvación del poder del pecado. A pesar de los días peligrosos que vienen, Timoteo es exhortado a continuar en lo que había aprendido y que creía firmemente, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces muestra claramente la suficiencia de las Escrituras para sufrir toda clase de persecución y salir victorioso, hermano, ¿verdad? Se le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y que provee al siervo de Dios o la sierva de Dios con todo lo necesario para una vida que lleva fruto, hermano, ¿cierto? Y es suficiente lo que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? La Escritura es provechosa para enseñarnos la verdad. Mi palabra es verdad, dice el Señor. La Escritura es provechosa para redarguir cuando pecamos, ¿verdad? Ella nos señala claramente cuando hemos pecado, ¿verdad? Y nos da la solución para el pecado, la confesión. La Escritura es beneficiosa para corregir pensamientos erróneos. Ella transforma constantemente, ¿qué? Renovando nuestro entendimiento para que no nos conformemos a este mundo, ¿verdad? La Escritura es valiosa para instruirnos en cómo agradar a Dios, ¿cierto? En todo lo que hacemos. Entonces vemos el rol del Espíritu Santo en la revelación. A través de la revelación general en el Salmo 19, el 1 al 6, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La revelación especial por medio de la palabra de Dios. La revelación general junto con el diseño y el diseñador inteligente que es Dios detrás de toda esa creación majestuosa. Vemos su poder y deidad por medio de las cosas hechas y también la conciencia, ¿verdad?, que nos ha dado a todo individuo acerca de su existencia. Pero nosotros tenemos algo mucho más allá de lo que tiene el mundo incrédulo, que solamente saben de que Dios existe innatamente. Tenemos la revelación especial de las Escrituras, hermanos. Como dice el Salmo 19, el 7 al 14, ¿verdad? Cada día emite sabiduría, ¿cierto? Cada noche. Las Escrituras son completas para nosotros. Y por medio del Espíritu Santo, ellas fueron dadas a nosotros. Y por eso tenemos la inspiración, la 2 Timoteo 3, 16 al 17, como lo leímos, ¿verdad? Ella es completa para nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que nosotros seamos, ¿qué? Hombres, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué pasa? Así es que fueron los hombres que escribieron las Escrituras, fueron movidos por el Espíritu, como nos dice 2 de Pedro 1, el 20 al 21, y nos dejaron el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento para que nosotros sepamos no solamente las cosas que sucedieron en el Evangelio, sino también las cosas futuras que están por venir para animarnos, ¿verdad? Y todo eso compone que tanto el Antiguo Testamento y junto con el Nuevo Testamento constituyen la Biblia, las Sagradas Escrituras. Tenemos una revelación más preciosa, ¿verdad? Que el mismo Pedro decía que era superior a él haber experimentado en aquel monte la presencia del Señor junto con Elías y Moisés, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque está sujeta a la experiencia, está sujeta a la percepción natural de un hombre.
de la percepción subjetiva. En cambio, la palabra de Dios es objetiva, ella nunca cambia, hermano. Amén. Usted y yo nos debemos de aferrar a ella como un ancla, como una antorcha que ilumina el lugar oscuro, hermano, porque este mundo es oscuro, pero la palabra de Dios nos ilumina el camino. Amén. Y ahí paramos. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a que no nos despeguemos de ella ni a diestra ni a siniestra, Señor. Que cada día nosotros podamos ver el fruto en nuestras vidas del permanecer en ti, Señor, de ser firmes en tu palabra. Que las personas vean en nosotros, Señor, en nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, vean la presencia del Señor, el legado, y vean el fruto de nosotros haber perseverado en tu palabra, Señor. Que cuando tú vengas por segunda vez, nosotros no tengamos que retroceder delante de ti con lágrimas, Señor, sino al contrario, que con gozo, Señor, tú nos veas a nosotros y nosotros estemos contigo, Señor, sin ninguna vergüenza delante de ti, Señor, sino que vamos a estar agradándote, Señor, porque sabemos muy bien que nos encontraste siendo fieles a ti cuando estuvimos aquí en la tierra, Señor. Y si hay un hermano que ha sido desanimado, que ha estado comprometiendo la palabra, Señor, que simplemente se arme con todo lo que estamos enseñando, Señor, que tú eres un Dios fiel y misericordioso, que tú no nos niegas a nosotros mismos delante del Padre, porque tenemos abogado y todo pecado es perdonado y puede ser restaurado, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu evangelio, Señor, que no solamente nos sirve para nuestra justificación, sino también para nuestra vida diaria, Señor, para nuestra santificación. Y gracias porque por medio de la futura glorificación nos podemos llenar de tu poder y gloria aún antes de nuestra partida, Señor, en Cristo Jesús. Amén.